Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo podcast después de unas semanitas de parón navideño. Podcast número 15, un podcast bastante especial porque es un compañero de carrera, un colega, Darío Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás, Mauro? Encantado de poder estar aquí, de poder conversar y sobre todo de un tema que al final es mi trabajo actualmente, es lo que me estoy centrando más. Así que dispuesto a aportar toda la información que pueda ser útil y que pueda ser práctica para un poco más el trabajo de campo, para entrenadores, para fisioterapeutas, para cualquiera que quiera profundizar un poquito más sobre el tema. Claro, vamos a tocar un tema para que vayáis ya viendo la temática de este podcast, que es algo de lo que nos habla mucho, que es la restricción del flujo sanguíneo, el BFR. Y os traigo a Darío porque se está metiendo mucho en este campo, ¿vale? Primero de todo, antes de meternos ya en el fango, Darío, quiero que te presentes para todos los que nos están escuchando. ¿Quién es Darío Rodrigo y a qué se dedica? Pues Darío Rodrigo es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Valencia con el grupo de investigación WIFIDE en la línea de investigación de rendimiento, entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Ahí estamos realizando, ya tenemos alguna publicación, tenemos una revisión sistemática publicada y metaanálisis sobre esta aplicación en personas mayores y ahora estamos un poco encaminando toda la tesis hacia esos efectos agudos más en el ámbito de rendimiento, de fuerza, de perfiles de fuerza-velocidad y que yo creo que va a poder exponer hallazgos o resultados bastante interesantes. También me dedico al ámbito del entrenamiento personal, en áreas de readaptación, también de rendimiento en jugadores de pádel, tenis, o sea que intento también aplicar esas dos vertientes de la parte de investigación y la parte de entrenador. Exactamente, me parece muy interesante poder hacer eso, esa parte más teórica para luego poder meterla o esa aplicación en el campo, que es realmente importante y donde se van a ver los resultados y que no se quede todo ahí de forma muy teórica. Darío, para ir empezando ya con el meollo, ¿vale? Para ir entrando ya en el tema. ¿Qué es el entrenamiento oclusivo o qué es este entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo? ¿Vale? Para empezar por la base, que la gente sepa qué es el BFR. Bueno, pues el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, ¿vale? Como al final su propio nombre indica, consiste en una restricción, en este caso parcial, del flujo sanguíneo. Lo que hacemos realmente es mediante un torniquete neumático, ¿vale? Luego ya comentaré un poco más en los orígenes, que han habido otros materiales, pero actualmente se utiliza un torniquete neumático ubicado en la zona más proximal de la extremidad con la que vayamos a ejercitarnos, la pierna o el brazo, y aplicamos un nivel de presión, en este caso va a estar monitorizado, va a estar controlado, que restrinja parcialmente el flujo sanguíneo arterial para realizar esa actividad y aportarnos una serie de beneficios o generar una serie de un contexto bastante favorable para el entrenamiento. En algunos aspectos sí, y en otros veremos cómo hay que atender que hay ciertas contraindicaciones o un sector de la población pues, que no se va a poder ver beneficiado de esta herramienta. Exactamente. Yo creo que es algo que se utiliza mucho en el ámbito de readaptación, rehabilitación, también en fisios y sobre todo en culturismo ha tenido su época ahí con las gomitas, que veías a los estadounidenses, a los americanos con las gomitas en los brazos, con un bíceps de 55 centímetros. Todo nace en Estados Unidos. ¿Por qué piensas que están en estos campos tan dispares, tanto la readaptación, que al final es la búsqueda esa de la salud, y el culturismo, donde estamos buscando el máximo rendimiento, ¿vale? O el rendimiento en su máxima expresión, ¿no? ¿Cómo es posible en estos campos tan dispares que algo como el BFR, la restricción del flujo sanguíneo, se utilice en esto? Pues yo creo que realmente, o sea,
deberíamos irnos un poco también a los orígenes, ¿no? Porque parece que veamos también el culturismo como un deporte un poco más alejado, ¿no? de lo que es el rigor y la ciencia. Y realmente muchos de los culturistas al final, quizás de una manera más correcta o menos, se han interesado en profundizar en qué técnicas les ayuda a mejorar su rendimiento y aumentar su masa muscular, ¿no? Es decir, poder potenciar. Y entonces comentaba que nos íbamos a los orígenes porque realmente la técnica del BFR es muy reciente. O sea, realmente empieza a surgir en los años 80 con su creador o su primer desarrollador, que es Yoshiaki Sato, que él era culturista, o sea, practicaba culturismo y artes marciales. Entonces, cuando te colocas en posición de seiza, cuando estás apoyado sobre las tibias y sobre los talones en el suelo, esa sensación de congestión muscular que sentía en esa posición era muy similar a la que sentía cuando realizaba un entrenamiento de fuerza orientado a la hipertrofia, al culturismo, ¿no? Entonces empezó un poco a intentar vincular estos dos aspectos, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo puede ser que esta restricción o esta presión que yo ejerzo sobre mis extremidades o en mis piernas cuando estoy en esta posición es tan similar a la del entrenamiento de fuerza? Pues va desarrollando, se va generando. En 2005 se publica el primer artículo por él donde explica todo este proceso y cómo realmente empiezan también a desarrollarse esas patentes, porque al final, cuando hay una herramienta, una técnica que parece que puede beneficiar en este aspecto, pues oye, los intereses económicos y el interés comercial pues también surge, ¿no? Y entonces empieza realmente más por esa vertiente. Y poco a poco, conforme se va profundizando más en la investigación, parece que tiene muy buenos efectos, muy buenos resultados en el ámbito de la rehabilitación, de la readaptación, en diferentes poblaciones, sobre todo en poblaciones a lo mejor más vulnerables, como los mayores. Pues hoy parece que ya no solo en el ámbito de rendimiento, como a priori iba un poco encaminado, sino que, oye, parece que estamos viendo que también tiene muy buenos resultados en otros contextos más clínicos o de poblaciones especiales. Exactamente. Me parece muy interesante lo que nos acabas de comentar, que yo no conocía los orígenes. Sí que sabía que podría estar ligado bastante al culturismo, porque es lo que te había comentado, que tuvo su época hace 30, 40 años, donde se veía los culturistas americanos con las gomas en los bíceps ahí a punto de reventar. Y cómo lo han ido trayendo gracias al entendimiento del cuerpo humano y de la fisiología también al ámbito de la readaptación. Te quiero preguntar, Darío, ¿para qué se utiliza realmente esta restricción del flujo sanguíneo? ¿Qué quieren conseguir con todo esto cuando lo colocan en los brazos o en las piernas? Bueno, pues principalmente digamos que lo que podemos mencionar como aspecto, como resultado más global es todo lo que se ha ido viendo en cuanto a ganancias de fuerza y de masa muscular. Lo que se ha comparado es que los resultados en aumento de fuerza y masa muscular son similares entre un entrenamiento de fuerza convencional de alta intensidad, es decir, de altas cargas, al 80%, 85% del RM, y un entrenamiento de baja intensidad, de baja carga, al 20 a 30% de un RM, con el dispositivo de entrenamiento oclusivo. Y dices, ostras, estamos viendo cómo utilizando esta herramienta, con menos carga de entrenamiento, puedo obtener beneficios similares, menos carga externa, menos carga mecánica. Entonces, ostras, parece que para ciertas poblaciones, por ejemplo, entonces, en adultos mayores, ostras, si hablamos de adulto mayor frágil, oye, pues quizás esta persona no puede alcanzar ese nivel de intensidad, no puede verse beneficiado por los efectos de un entrenamiento de alta intensidad de fuerza. Si utilizamos el dispositivo de restricción del flujo sanguíneo, acercamos mucho más esos beneficios a una persona que por sus limitaciones físicas, por su cuadro clínico, no puede alcanzar esas cotas de intensidad. Este es un poco el efecto un poco más o el resultado más estudiado, más analizado, porque vemos cómo todo ese nivel de congestión, que luego ya profundizaremos si queréis un poco más en cuáles son los postulados, aunque no están del todo definidos a nivel fisiológico, de por qué se produce
esta mayor congestión o esta mayor grado de inflamación periférica, ¿no? en el músculo, pues oye, vemos que tanto mayores, personas de rehabilitación, readaptación, que no pueden alcanzar estos grados de intensidad, pues se pueden ver beneficiados. Exacto. Quiero preguntarte, Darío, si tú has utilizado también el BFR, si has sido partícipe en algún entrenamiento. Luego, ¿por qué? Evidentemente, Que nos cuentes. evidentemente como buen entrenador tengo que probar lo que predico, ¿no? Y sí. Lo he utilizado en múltiples ocasiones y de diferentes maneras. Cuéntanos tu experiencia respecto a esto, porque estabas diciendo que se utilizan bajas cargas, de un 20 o un 30% del RM, y que produce efectos similares a como si fuese cerca de un 80%. ¿Es menos intenso cuando estás utilizando el BFR con un 20-30% que cuando estás con el 80%? ¿O al final esa intensidad que uno percibe o esa fatiga, ese cansancio de no puedo más, estoy quedándome cerca del fallo, eso lo vas a sufrir igual en tus carnes y vas a sudar igual al 80% que al 20%? Lo vas a sufrir igual, o incluso te diría que hasta más. Pero te diría que hasta más cuando lo realizas con una persona que no esté acostumbrada a lo mejor a entrenar a alta intensidad, que no sepa alcanzar o no se sienta cómodo alcanzando esas intensidades, porque cualquier persona que haya hecho un entrenamiento con objetivo de hipertrofia o un entrenamiento con un carácter de esfuerzo alto, con cargas altas, sabe cuál es esa sensación, ¿no? Esa sensación de fatiga la comprende y la entiende de manera similar cuando utiliza la restricción del flujo sanguíneo. Pero cuando lo utilizamos con una persona que no lo ha utilizado tanto, realmente llega a experimentar luego esa sensación de alta intensidad más con la oclusión que con lo otro. Y yo particularmente, ¿vale? Lo he sentido más o menos similar, casi te diría que incluso un poquito más, porque esa sensación de aumento de la congestión, de aumento de inflamación a nivel muscular es bastante interesante y bastante potente. Pero sobre todo es importante que la gente no haga como yo hice en su día y aplicar el protocolo estándar con el grado máximo de oclusión posible, hacerlo todo, porque la primera vez que lo hagas, lo más seguro es que no puedas llegar a completar el entrenamiento. Al final, como todo, requiere de una progresión y de una sobrecarga progresiva en este aspecto. Tenemos que entender que aunque utilicemos cargas bajas, la presión que aplicamos la tenemos que comprender como la carga de entrenamiento. Es decir, yo utilizo un 20% de la RM, pero yo voy a ir jugando con el nivel de presión que yo te aplico. Es decir, esa es la carga interna o la carga que yo aplico. Es decir, si yo aumento la presión, va a aumentar mucho más ese nivel de inflamación, va a aumentar mucho más esa congestión muscular. Entonces, es con lo que yo tengo que jugar. A priori no puedo aplicarle a una persona el máximo nivel de presión cuando no lo ha utilizado nunca. Familiarización. Entonces, yo bajo mi recomendación personal es que no hagáis como yo y no utilicéis el protocolo estándar de primeras. Ir probando poquito a poco e ir generando una sobrecarga progresiva, una progresión. Exacto. Más adelante tocaremos el tema del protocolo o diferentes protocolos que puedan haber para también tener o llevaros todos esa aplicación práctica luego a vuestro campo y entender un poquito más acerca de esto. También pues, intentaremos dejar alguna recomendación de algunos aparatos para que podáis informaros y poder comparar unos y otros. Tenemos aquí a Darío que nos comentará también su experiencia acerca de esto y cuáles son los que utiliza en su investigación o en su día a día. Y Darío, has estado ahora hablando bastante de esa congestión, de esa inflamación, ese cambio agudo que tenemos cuando estamos realizando un entrenamiento con BFR. Quiero que nos metemos ahora en esa parte de fisiología y que nos cuenten los cambios que se producen realmente en el cuerpo a nivel hormonal, a nivel metabólico, tanto a nivel agudo, ¿vale? en el propio momento de la sesión, como en horas o días posteriores, o incluso cuál es lo que se espera del utilizar el BFR a varias semanas o meses vista.
Pues sobre todo en cuanto a... sobre todo me voy a centrar más en esos efectos fisiológicos a nivel de hipertrofia y fuerza, ¿no? Pero sobre todo más a nivel de hipertrofia. ¿Por qué te digo esto? Porque al final se está estudiando sus efectos a nivel tendinoso, sus efectos, pero quizá esto es lo más estudiado y creo que es lo más justo, ¿no? Para la gente poder dar una información un poquito más completa y más analizada. Entonces, que luego yo a lo mejor le proporcionaré toda la bibliografía también sobre la que posiciono mucho de gran parte de lo que voy a comentar, ¿vale? Para que si alguien quiere profundizar un poquito más, pues lo pueda tener y os lo podáis descargar. Entonces, los dos, digamos, principales conceptos o justificaciones por las que se producen estos efectos los establecen en Pearson y Hussain en 2015, ¿no? Que al final esto se basa principalmente en estrés metabólico y tensión mecánica. ¿Vale? Esos son un poco los dos aspectos. Bajo este prisma, ¿qué análisis se ha hecho a nivel fisiológico de qué ocurre dentro del músculo, dentro de nuestro cuerpo cuando aplicamos la restricción del flujo sanguíneo? Pues lo que vemos es que hay un aumento de la proliferación de sustancias que favorecen este aumento de la hipertrofia, como es un aumento del lactato, como es un aumento de la hormona del crecimiento, como comentabas, también como de la IGF-1. Y sobre todo esta inflamación celular parece que se apoya o se fundamenta sobre lo que el concepto que tenemos como cell swelling, esa inflamación celular. Entonces, cuando se genera esa inflamación celular, lo que provocamos es que, digamos, yo lo que hago al ocluir, ¿vale? Yo cierro un poco la autovía, ¿no? Yo cierro el canal por el que pasa. Entonces, pero los coches, digamos que los coches siguen queriendo pasar. Cuando yo libero, genero una hiperemia reactiva, que aunque haya un bombardeo, digamos, de nutrientes al tejido, un aumento de nutrientes, un aumento de esos metabolitos, de esas sustancias que favorecen ese aumento de la hipertrofia muscular. Por lo tanto, es como que yo lo que hago es concentrar, generar ese ambiente, esa proliferación de metabolitos, de sustancias, para en el momento de liberar esa restricción, que haya una hiperemia reactiva, un aporte muy potente de nutrientes. Por eso de ahí también ese efecto que tiene sobre la readaptación tanto del ligamento cruzado, por ejemplo, o de tendón, ¿no? Ese aporte de nutrientes, de metabolitos que favorecen esa recuperación o ese efecto de hipertrofia. Claro. Al final nos estás contando sobre todo los beneficios que tiene todo esto. Digo yo que tendrá alguna contraindicación o algún riesgo de utilizarlo, que más adelante lo tocaremos, porque ya que has abierto ya la veda con la fisiología, quiero que acabemos con ella. ¿Y qué efectos o qué adaptaciones se producen a nivel por ejemplo, de fuerza o de masa muscular? ¿Qué ves tú que se ha estudiado a largo plazo? ¿Sabes? ¿Cuál es ese porcentaje de mejora? O si lo hay, si es significativo, si no. Sobre todo ya hablando de adaptaciones más a largo plazo, de semanas o meses vistas. Sí. Pues todos los protocolos que realmente, o sea, todo lo que se ha estudiado a nivel mayoritario, a nivel más masivo, son esos efectos crónicos, ¿no? Por lo que parece ser es que, aunque ese efecto periférico que generamos en el tejido tiene más influencia a nivel de adaptación crónica que de adaptación aguda. Por eso un poco nuestro proyecto de tesis va encaminado un poco a eso, a ver, si igual también puede tener algún efecto a nivel agudo, no solo a nivel crónico. Entonces, ese aumento de la fuerza y de la masa muscular es significativo y sobre todo lo interesante es que es similar a cualquier protocolo de entrenamiento convencional de fuerza. Por eso de ahí el hecho de que lo utilicemos, que al final lo que tenemos que pensar en la oclusión es una herramienta de la que disponemos. No pensemos como en un protocolo de entrenamiento, porque realmente luego cuando se explica un poco las pautas recomendadas de aplicación vais a ver como que el uso de la oclusión
no se recomienda más de 12-15 minutos de aplicación por sesión. Es decir, si pensamos en un programa de entrenamiento, una sesión de entrenamiento, a nivel de aumento de fuerza y masa muscular, difícilmente vamos a poder limitar eso a 15 minutos. Entonces, es como, no pensemos en la oclusión como un programa de entrenamiento, como algo como el gold estándar o el objetivo principal a aplicar, o la herramienta a aplicar, sino eso, como un dispositivo, una herramienta que nos puede ser útil para según qué contextos o para según qué situaciones. Y lo que estamos viendo es eso, ostras, puedo contar con ello porque los resultados van encaminados a que las mejoras son significativas y son similares. Sin embargo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que pusimos en contexto en nuestra revisión sistemática de análisis que publicamos, que era sobre los efectos del entrenamiento en adulto mayor sedentario, no activo, ¿no? Es decir, entre el entrenamiento convencional de fuerza y el entrenamiento de baja carga con restricción del flujo sanguíneo. Y lo que vimos al hacer la revisión es que el problema que hay es que hay mucho sesgo de publicación, porque a nivel metodológico se han estado aplicando propuestas muy dispares entre unos estudios, entre otros. Entonces, todos van encaminados a que sí que mejora, pero a lo mejor es difícil establecer por ese sesgo de publicación cuál de todos o cuál es la manera más efectiva a lo mejor de aplicarlo. Tenemos el estándar, la guía, pero oye, quizás esa variabilidad entre los protocolos metodológicos puede estar generando mucho sesgo en los hallazgos. Por eso nosotros recomendamos un poco que seguir más a rajatabla los posicionamientos de la guía de Patterson del 2019, un poco seguir ese estándar para que podamos extrapolar resultados un poco más concretos. Exacto. Al final, la guía estándar estas que nos estás comentando, supongo que sería para utilizar con el grosso de la población y también dejar un poco en el arte del entrenamiento y también en el mundo de la fisioterapia, el poder aplicar según qué contexto un protocolo u otro. Al final, cuando tienes mucho trabajo de campo, lo has probado 20 millones de veces, sabes que en qué tipo de población o en qué tipo de patologías a lo mejor pues es recomendable a lo mejor salirse un poquito más allá de esos 12 o 15 minutos que comentabas, o a lo mejor hacer protocolos diferentes que se salgan de ese estándar que nos estabas comentando. Para hablar ya de la parte metodológica, coméntanos cómo sería, por ejemplo, una sesión de entrenamiento con BFR, en qué momento de la sesión se utilizaría, qué tendríamos que tener en cuenta, si hay que hacer alguna valoración previa, tensión arterial, etcétera, y a partir de ahí vamos viendo diferentes protocolos que tú hayas visto que consideres interesantes y nos vas comentando todo esto, ¿vale, Darío? Ok. Bueno, sobre todo yo creo que también antes de profundizar en el ámbito metodológico, está bien, sobre todo que la gente supiese cuáles son los puntos cardinales en cuanto al dispositivo, a su colocación, antes de meternos en lo que sería la sesión. Entonces, aspectos clave, ¿vale? Primero, el tipo de manguito, el material que se utiliza, ¿vale? Tú has comentado las bandas elásticas que utilizaban en culturismo, ¿vale? Si nos vamos a los inicios de Sato, utilizaba cámaras de bicicleta, ¿vale? O sea, para que veáis un poco todo como la investigación como parte desde una parte más rudimentaria a algo mucho más perfeccionado, ¿no? Es decir, se utilizaban bandas elásticas y realmente está bien porque ejerce ese grado de presión, pero hay un componente que estamos obviando y es ¿qué presión estoy utilizando? Es decir, cuando yo me estoy ocluyendo, por ejemplo, en este caso el brazo para hacer un curl de bíceps o cualquier ejercicio. Es que incluso puedo estar aplicando presiones arbitrarias entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, porque no sé a qué nivel de presión estoy. Y luego que ese nivel de presión, como ahora luego veremos, o el nivel de presión máximo al que se ocluye el flujo arterial, dista mucho entre una persona y otro. Incluso puede distar un poco entre un día y otro dentro de la misma persona. Pero bueno, sobre todo material de manguito. Torniquetes neumáticos es lo que más se está utilizando ahora.
algo sencillo, es un torniquete neumático, coloco un inflador, ¿vale? Con un medidor en milímetros de mercurio de la presión que se está utilizando y de esa manera ya podemos tener datos de qué presión estoy aplicando en milímetros de mercurio. Entonces, el tipo de material es fundamental a tener en cuenta. Y sobre todo también lo que se ha visto es que el tamaño importa, ¿vale? Igual en otras circunstancias también, pues el tamaño también importa. Entonces, manguitos, digamos, la anchura del manguito es clave para esto. Pueden ir entre 3, 12 centímetros, quizás los manguitos más estrechos, pueden ir hasta 18 a 19 centímetros de anchura los más grandes. Entonces, si tiramos de lógica, los manguitos más estrechos se utilizarán para brazo y el manguito más ancho se utilizará para pierna. ¿Por qué? Porque cuanto más superficie la anchura, es decir, en cuanto a la anchura, más superficie abarco a nivel de vientre muscular, menos presión tengo que aplicar para alcanzar ese grado de oclusión. ¿Sí? Es decir, al final yo tengo que aplicar una presión X, imagínate, 150 milímetros de mercurio para alcanzar ese 60%, 70% de la oclusión máxima arterial. Pero es que a lo mejor con un manguito más ancho, alcanzar ese 60-70% me requiere de menos presión. Por tanto, va a ser más cómodo para el alumno, para el deportista, va a ser mucho más cómodo entrenar con eso porque no va a sentir tanta sensación de presión. Y estamos alcanzando ese objetivo de carga que te comentaba antes. Entonces, eso también es un aspecto a tener en cuenta. Todo esto un poco lo pongo en situación para que la gente, pues, cuando lo vaya a comprar o cuando lo vaya a usar en su clínica, en su centro de entrenamiento, pues lo tenga en cuenta. El nivel de presión es clave. Se establece más o menos un estándar entre 100 y 240 milímetros de mercurio. Que eso, lo he dicho, puede fluctuar. Al final, yo lo he aplicado en corredores de fondo que me han ido hasta 260. Y dices, ostras, ¿por qué? Porque tenían unas cánulas de arterias así de gordas, ¿no? Gente muy, muy preparada. Entonces, eso puede fluctuar mucho según a quién lo utilices. Lo importante es establecer que el mínimo y el máximo efectivo que se haya dado, es decir, como lo he dicho, como efectivo es entre el 40 y el 80%. Por debajo de esa presión máxima de oclusión, por debajo de ese 40%, parece ser que no hay efectos significativos, es decir, no llega a ser suficiente. Y por encima de ese 80% empezamos a alcanzar un ambiente un poco más peligroso, y entraríamos más en lo que de metodología hablamos del precondicionamiento isquémico, ¿vale? Pero a nivel activo, ¿vale? El precondicionamiento se utilizaría más a nivel pasivo. A nivel activo se establece este rango como ese rango seguro y efectivo en ambos casos, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. ¿Cómo medimos esta presión? Bueno, pues cualquiera que haya manejado un ecógrafo o sepa un poco de ecografía conocerá la función Doppler del ecógrafo. Nosotros lo que hacemos es con la función Doppler localizamos en este caso, pues si lo aplicamos en la pierna, arteria femoral, ¿vale? Utilizamos con la sonda del ecógrafo, localizamos arteria femoral, utilizamos función Doppler, ¿vale? Marca ese pulso con color, ¿sí? Y entonces vamos ocluyendo, hasta que perdemos la señal en el ecógrafo. En ese momento es donde establecemos a esa presión, imagínate que son 240, pues a 240 establecemos el 100% de esa oclusión. Y a partir de ahí establecemos esos porcentajes que te he comentado y ya decidimos por cuál empezar. Pues una persona que no lo haya utilizado nunca, pues empezaría con el 40% e iría progresando un poquito más. Entonces, la manera más efectiva es utilizar un ecógrafo. ¿Que no tengo ecógrafo? Porque es lo más habitual. Pues oye, ¿de qué maneras más sencillas he utilizado? Valor de la tensión arterial sistólica en ese momento. Tengo un tensiómetro, mido el valor de la tensión sistólica, multiplico por 1,5 y obtengo ese valor de presión, ¿vale? Yo creo que para el trabajo de campo, para cualquier persona, digamos que es la más efectiva. Si no tuviese
tensiómetro, no tuviese manera de medir ese valor de tensión sistólica, pues el rango entre 100 y 240 es el que se ha establecido como seguro y efectivo. A partir de ahí yo me movería. Quizás no me acercaría tanto a 240, por según qué persona, según qué deportista tenga delante, iría estableciéndome por ahí. Aún así, corres más riesgo porque sigue siendo un valor más arbitrario, ¿vale? Que si yo establezco una medida. Eso yo creo que son los puntos. Ubicado en la región más proximal del brazo, en este caso ubicado a nivel axilar, a nivel inguinal, intentando siempre en la medida de lo posible que el diafragma de presión, ¿vale?, no se coloque, por ejemplo, en la cara interna del muslo, que es más cercano a la ingle. No por nada, simplemente por comodidad, porque ahí va a generar más sensación de presión en esa zona y siempre la cara interna del muslo va a notar como más incomodidad en la ingle. Entonces, procuramos ubicarlo más cerca a lo mejor de vasto lateral, en este caso de la pierna, y así evitamos esa sensación de incomodidad. Y a partir de ahí creo que en cuanto a pautas a tener en cuenta, en cuanto al material, creo que no me dejo nada. De todos modos, lo he dicho, todo eso en las guías que proporcioné en Mauro para que lo tengáis está todo mucho más detallado. A partir de ahí, pues no enrollarme más a nivel metodológico, que se establece como un criterio seguro y efectivo. Pues intentar una frecuencia de entrenamiento semanal de 2-3 sesiones, es decir, utilizarlo en 2-3 sesiones de entrenamiento a la semana, que los tiempos de exposición a la oclusión no vayan más o no superen en torno a los 15 minutos, porque al final hay efectos a nivel cardiovascular, entonces, pues, oye, debemos tener un poquito esa precaución y que a partir de esos 15 minutos tampoco se ha visto que haya una mejora superior. Por lo tanto, al final tienes que establecer esa balanza, ¿no? Es decir, pues, ¿qué obtengo y a qué me expongo, a qué me arriesgo? Y lo que cuenta porcentajes de entrenamiento, intensidad, 20-30% de la RM, podemos incluso ir hacia un 40% de la RM, pero más o menos ahí se establecería. En el caso de entrenamiento cardiovascular, estaríamos hablando de entre un 40 a un 45 de la frecuencia cardíaca de reserva o del consumo de oxígeno máximo. Tiempos de ejecución, yo evitaría al máximo posible aumentar mucho la fase excéntrica, porque al final se va a generar más daño muscular, más estrés metabólico por el uso de la oclusión. Si encima aumentamos esa carga excéntrica, pues oye, quizá la sensación de dolor, la sensación de incomodidad va a aumentar. No, un tiempo de ejecución 1-1, 2-2, sí, sería más que suficiente. Y luego establecemos cuál es el protocolo a nivel de series repeticiones más utilizado por la investigación. Son 4 series, ¿vale? La primera a 30 repeticiones, la segunda 15, tercera 15, cuarta 15, dejando un periodo de recuperación de 30 y 60 segundos entre series. Ese sería el estándar. A partir de ahí, lo que hablamos, diversidad metodológica, que han aparecido entrenamientos al fallo muscular, entrenamientos, como estamos aplicando, entrenamientos más orientados para trabajos de potencia, pero claro, ahí en trabajos de potencia nos iríamos más a lo mejor a cambio o efectos más agudos, ¿no? en ese sentido. Es decir, repeticiones en torno a repeticiones más altas parece ser que se benefician más de estos efectos de la oclusión. Muy, 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 muy interesante todo lo que nos estás comentando, Darío. Pienso que con todo esto y un par de matices más luego nos pasarás también la revisión que hiciste y así pues todos los oyentes que quieran profundizar pues podrán ver un poquito más también a nivel metodológico. Lo que me está llamando la atención es ese cambio entre la primera y segunda serie en el estándar, como comentabas, de 30 repeticiones, luego pasaríamos a 15. ¿Por qué esta diferencia o lo que busca de primeras con esa primera serie a 30 repeticiones es aumentar mucho el estrés metabólico? ¿Vale? Supongo que por ahí los tiros. Claro, los tiros van por ahí. Es decir, en la primera serie lo que buscamos es dar el doble de repeticiones para aumentar ese estrés metabólico y luego trabajamos con series repeticiones un poquito más bajas
pero manteniendo esos niveles. De ahí también surge esa propuesta de entrenamiento al fallo, ¿no? Es decir, voy a buscar repeticiones, volumen de entrenamiento muy alto para aumentar ese estrés metabólico. Realmente la justificación va por ahí. Entonces, digamos que también lo tenemos que ver como un volumen total, ¿no? Es decir, pues esas 4 series, cuántas repeticiones hacemos en total. Y más o menos, si ves todos los protocolos, no suelen separarse mucho de ahí, porque bajo ese volumen de entrenamiento, ese volumen de entrenamiento pautado se embarca dentro de esos 10-15 minutos de exposición a la oclusión. También es un aspecto que tenemos que tener en cuenta y lo podemos aplicar también de 2 maneras, de manera continua o de manera intermitente. Es decir, yo lo que puedo hacer es, empezamos, aplico el porcentaje de oclusión objetivo, 30 repeticiones. Te puedo mantener ese nivel de oclusión durante el periodo de descanso entre series o te voy a liberar ese nivel te bajo te libero completamente la presión y luego lo volvemos a retomar al inicio de la siguiente serie. Lo dicho también, para personas que experimenten por primera vez el entrenamiento oclusivo, es recomendable utilizar protocolos intermitentes. Sin embargo, es recomendable también que vayan progresando hacia protocolos continuos, porque ahí es donde se ha visto más efectos de lo que comentaba a nivel de hipertrofia y fuerza muscular, por esa exposición constante a la oclusión. ¿Sí? Es decir, está muy bien, o sea, la parte intermitente como una manera a lo mejor de progresar, pero oye, parece que la evidencia tiende más a utilizar protocolos continuos por esos efectos. Exactamente. ¿Y en qué tipo de ejercicios se ha visto a lo mejor según la ciencia, si discrimina esto, que es mejor realizar esta oclusión? ¿Vale? Por ejemplo, por ponerte dos ejercicios para una misma musculatura, un leg extension, ¿vale? Trabajo muy analítico para cuádriceps y, por ejemplo, una sentadilla en multipower, por ejemplo, una sentadilla, una goblet squat, back squat, donde tendría un mayor beneficio, por ejemplo, si lo que queremos es esos beneficios a nivel de hipertrofia, como estábamos hablando. ¿En qué tipo de ejercicio, más analítico o más global, tendríamos mayores beneficios? Pues ahí realmente no te sabría decir, porque se han utilizado tanto ejercicios globales como analíticos y parece que los resultados son similares en ambos casos. Es decir, no parece que hayan diferencias o no se discrimina una diferencia entre su efecto en ejercicios globales o analíticos. Sí que es verdad que la posición, por ejemplo, en este caso, aquí me has comentado, sentadilla, leg extension. La posición de sentado en leg extension puede generar un poquito más de incomodidad por si mantenemos a la persona sentada en todo momento. Nosotros, por ejemplo, en mi trabajo del TFM, que lo hicimos con isocinética, hicimos un análisis de fuerza isocinética con oclusión, y ahí incluso nosotros personalmente, al final los primeros del estudio piloto somos nosotros, llegabas a una sensación de dolor muy intensa por el hecho de no poder estar durante los periodos de recuperación caminando un poquito, es decir, favoreciendo un poco ese retorno venoso. Es decir, el estar en esa posición de sentado perjudicaba bastante esa sensación de dolor. Por tanto, en cuanto a cuál es mejor que otro, yo te diría que no hay diferencias en cuanto a lo que es la oclusión, ¿vale? Entraría más de la decisión de utilizarlo en sentadilla, utilizarlo en leg extension, más en las circunstancias de la persona, del deportista, o en el contexto de su entrenamiento, más que en cómo se aplica la oclusión. Y sobre todo sí que tener en cuenta esta posible sensación de mayor incomodidad. A lo mejor una persona que lo practique de primeras, pues si le realizamos un leg extension, en los descansos se levanta, camina un poquito,
luego vuelve a hacer el ejercicio. ¿Sí? Y antes he querido correr demasiado, que te preguntaba en qué momento de la sesión sería a lo mejor más recomendable utilizarlo. Entonces pienso que ahora sí que, después de toda esa parte metodológica que nos has comentado, ¿dónde se ha visto que puede tener mayores beneficios? Al final, para aumentar ese estrés metabólico y ya dejar hecho polvo al deportista, Sí. o como un protocolo más al principio y luego ya a verlas venir. Yo particularmente lo he utilizado de ambas formas. Es decir, lo he utilizado al inicio de la sesión para beneficiarme un poco de ese aumento del cell swelling, de ese aumento de esa proliferación un poco de metabolismos que ayudan a ese aumento de la masa muscular. Y entonces lo he utilizado al inicio de la sesión para poder verme beneficiado después del trabajo posterior. Sin embargo, también lo he utilizado al final de la sesión, quizás más en contextos, casi te diría que lo he utilizado al final de la sesión más en contextos de readaptación que de entrenamiento. ¿Sí? Es decir, he priorizado el trabajo de mayor calidad, digamos, a nivel de readaptación antes, y luego al final de la sesión utilizar la oclusión. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa sensación de congestión muscular puede perjudicarme el resto de tareas que yo tenía pensado realizar en la sesión. Entonces, yo lo iría más viendo en función de las necesidades de la persona que de cómo puede afectar la propia metodología del entrenamiento. Sin embargo, hay un aspecto que sí que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando tú aplicas el protocolo de oclusión, es de manera transitoria, ¿vale? Pero es un periodo después. No te sabría especificar de cuánto tiempo podríamos estar hablando, pero tampoco es un tiempo excesivo, unos minutos. Hay una disminución de la propiocepción. Es decir, se ve como esa propiocepción, en este caso del contacto del pie con el suelo, y todo eso se ve un poco perjudicado con la oclusión. Entonces, claro, yo te diría, ostras, si voy a hacer tareas en las que haya una alta demanda de tarea propioceptiva, de señal propioceptiva, quizás no me interesa trabajarlo antes de realizar este trabajo. Son más esos aspectos que se pueden ver perjudicados y tú ya analizar dónde te resulta más interesante ubicarlo. Ya te digo, yo, por modo de resumen, para el nivel de entrenamiento, personas que quieran ganar masa muscular, fuerza, yo lo utilizaría tanto al inicio como al final. Por ejemplo, si me interesa hacerlo en ejercicios más globales, pues lo utilizaré. Si quiero hacer una sentadilla, lo utilizaré al inicio de la sesión. Y si me interesa hacerlo en ejercicios más analíticos, pues lo puedo posponer más para el final de la sesión. Y en caso de readaptación, de trabajos conjuntos en el ámbito clínico, pues oye, quizás resulta más interesante hacer ese trabajo de calidad previo a la oclusión y dejarlo para el final. Exactamente. Tenías también a aplicar un poco la lógica. Nos has comentado y me parece muy interesante que se vea alterado ese sistema propioceptivo. También le encuentro un poco de sentido, porque al final estás generando ahí una oclusión del flujo sanguíneo, de repente sueltas, liberas, hay ese aporte de nutrientes, tienes mucha congestión, estás un poco... la gente que la haya probado, yo también lo probé hace unos años en la carrera y en los brazos y te deja el brazo un poco tonto, un poco dormido y dices, no. Claro. Me parece muy interesante esa propuesta práctica que nos has hecho, que en función del objetivo y del contexto, pues utilizaremos antes, después, o una serie de ejercicios en el propio entrenamiento. Has comentado esto y me parece muy, muy interesante para hablar sobre si hay contraindicaciones en su uso, si es realmente seguro, si la podemos cagar o la podemos liar parda, algún entrenador, algún fisio que después de este podcast le dé por utilizarlo como a mí. Y puedes cargar a alguien, por ejemplo. ¿Qué hay acerca de esto? Pues a ver, al final, evidentemente, como todo, cuando juegas un poco con el sistema cardiovascular, pues oye, puedes meterte en un lío.
cuáles, digamos, que serían un poco las red flags, ¿no? más importantes, es decir, en qué contextos no lo aplicaría bajo ningún concepto. Pues oye, personas con trombosis venosa profunda, todo el tema de venas varicosas, etcétera, claro, ahí no tiene ningún sentido. Mujeres embarazadas, evidentemente, tampoco. Realmente vas a ver como todo realmente tiene una lógica y un sentido, ¿no? Personas con fracturas no consolidadas, tampoco resultaría interesante utilizarlo. Si al final, si yo voy a aplicar una presión y el fémur no está del todo sano, pues oye, podemos tener un problema. Y dices que a lo mejor lo aplicas con toda la buena voluntad, pero oye, le estás perjudicando en otro sentido, ¿no? Entonces, o sea, patología cardiovascular en cualquiera que me presentes, ¿vale? No lo utilizaría bajo ningún concepto. O sea, eso es fundamental. Mujeres embarazadas tampoco. Y situaciones un poco a nivel musculoesquelético que se puedan ver comprometidas por ese aumento de la presión. Casi te diría esos son los 3 puntos más importantes. Ahora, por ejemplo, me dice, ya, pero claro, ¿lo utilizáis en un adulto mayor frágil? Sí, pero lo utilizamos en adulto mayor frágil que, por suerte, no está dentro de esta lista, que son muy pocos, porque realmente, si tú te coges todos los estudios que hay de oclusión en adultos mayores, muy pocos son o están diagnosticados o evaluados como frágil o prefrágil. O sea, de lo más suelen ser adulto mayor activo. ¿Por qué? Porque el adulto mayor presenta una serie de comorbilidades que hacen muy difícil conseguir a lo mejor una muestra muy grande. Entonces, claro, pasa un poco como todo. Pasó en su día con el HIIT, ¿no? Cuando se reportaron hallazgos de que el entrenamiento intervalos de alta intensidad mejoraba esa cicatrización del tejido infartado a nivel de miocardio. Y, ostras, parece que el entrenamiento de cardiovascular de alta intensidad favorece esto. Pero, oye, no empecemos ahora a poner a una persona infartada a hacer un HIIT en un ciclorrómetro. Hostia, tampoco nos volvamos locos. Y al final, ¿eso dónde se da? Se da en un hospital, esos entrenamientos se hacen en un hospital y con el tío con el desfibrilador en la mano por si le pasa algo. Es decir, claro, es que se tiene que ver el contexto y a quién se lo aplicas. Entonces, con el tema de los adultos mayores, también ha pasado un poco lo mismo con la oclusión. Es decir, hostia, los resultados son tan buenos o son tan prometedores que ya queremos utilizarlo en todos los mayores. Oye, quieto parado, que es poco común que encuentres a una persona de 80 años y que no tenga algún tipo de contraindicación para utilizar la oclusión. Lo he dicho, es una herramienta más que tenemos. ¿Que la podemos utilizar? Perfecto, porque es que se va a ver beneficiado muchísimo. Va a poder entrenar con baja carga y obtener esos beneficios de masa muscular y de fuerza, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Mejorar, o sea, prevenir o reducir la sarcopenia, la dinapenia, todos esos aspectos. Pero, oye, es una herramienta que podemos utilizar, pero que no. Si no se puede, no se puede. Les hacemos entrenamiento convencional o utilizamos otras cosas. Eso sí que es importante que se tenga en cuenta y no nos volvamos locos con los hallazgos, porque tenemos luego que individualizar quién me viene a mi centro de entrenamiento, quién me viene a mi consulta de fisioterapia, qué es lo que tiene, cuál es su cuadro, cuál es su circunstancia, y a partir de ahí tomar la decisión. Exactamente. También aplicar la lógica y el sentido común. Y si alguien no lo ve claro, pues que no lo utilice y ya está. No por querer Claro. Conseguir esos efectos del entrenamiento oclusivo, vas a poner en riesgo a la persona que no tiene culpa de nada. Exacto. Habías comentado antes también del ligamento cruzado anterior. Supongo que será una de las lesiones donde más estudios a lo mejor haya respecto a esto. No lo sé, si me equivoco. Bueno, no sé qué le da a la gente con el cruzado, que es algo que se estudia muchísimo. Y tampoco hay de cruzado, hay otras cosas que son más comunes y hay que replantearse un poco esto. Pero bueno, quiero que... Oye, te lo tiro al aire, pero realmente no es suposición, pero yo creo que casos de tendinopatías tienen que haber muchísimos más.
que casos de ligamento cruzado, y en este caso el ligamento cruzado anterior. Entonces dices, hostia, igual que al final está bien conocerlo, ¿no? Pero joder, parece que estamos dejando de lado otro tipo de lesiones que encima son más recurrentes y son más frecuentes que esta. Exactamente, pero tanto en el ámbito de gente de calle como de alto rendimiento. ¿Qué futbolista de primera división no estará con tendinopatía y estará aguantando toda la temporada ahí como puede? Creo que muchísimo, un alto porcentaje. Que sí, que se rompen cruzados, pero que se rompen cruzados 1, 2 como mucho por equipo, por temporada. Exacto. Que sí, que es una lesión un poco más importante porque te puede condicionar luego el resto de tu carrera y tal. Pero sí, está bien para conocer acerca de ello. Por centrarnos en una patología o en una lesión, si sabes acerca del ligamento cruzado, si se ha estudiado, por ejemplo, en qué fases de esa recuperación es más interesante utilizar el entrenamiento intensivo, por ejemplo, más temprano, cuando llevamos un mes y medio de adaptación, o cuando ya está más en las fases finales. Si hay literatura al respecto de esto o si no, si te quieres mojar con tu opinión. Sí, a ver, al final, un poco continuando con esto, lo de siempre, es decir, esa eterna lucha, ¿no?, entre la prevención la prevención de lesiones, ¿no? El querer siempre anticiparnos a esa lesión, el controlar pues, esa tolerancia a la carga, es decir, y luego realmente decir, hostia, no lo podemos controlar, pero podemos, oye, trabajar cuando eso, o sea, evidentemente podemos favorecer que se dé un contexto que ayude a esa prevención, pero oye, no podemos gestionar realmente a cada persona cuál es su tolerancia máxima a esa carga, a ese estrés. Pero dentro ya de lo que ha ocurrido esa lesión, está pasando, oye, ¿cómo podemos o cómo se puede ver beneficiar al deportista o la persona de a pie que tenga una lesión de ligamento cruzado o alguna, en este caso ligamento cruzado, vamos a centrarnos ahí, con la oclusión? Se utilizaría principalmente en fases agudas. A priori, yo utilizaría, o digo yo en base a un poco todo lo que se ha trabajado, ¿no? Pero que se utilizaría más en caso de intentar perder al máximo posible la masa muscular, ¿vale? Se podría utilizar la oclusión estando en camilla, a modo pasivo, con protocolos de precondicionamiento isquémico. Es decir, el precondicionamiento isquémico, a nivel de oclusión, lo que utilizamos es, ahora sí, un valor del 100% de la oclusión y realizamos periodos intermitentes de esa oclusión para favorecer un poco ese torrente de metabolitos que te comentaba antes, esa hiperemia reactiva, para intentar ya desde una fase en la que no haya actividad, ¿vale? O que la actividad física se vea muy reducida, no entres todavía en fases de rehabilitación, pues se puede utilizar en esos casos. Y luego también en esas fases tempranas de introducción al ejercicio, por lo que comentaba antes, porque esta persona no puede hacer un entrenamiento de alta intensidad en estas primeras fases agudas, pero podemos acelerar ese proceso de recuperación de la fuerza y del aumento de la masa muscular utilizando la oclusión en esas fases tempranas donde sí que utiliza cargas bajas, donde puede utilizar su peso corporal, donde puede utilizar pequeños grados de carga externa. Entonces, yo lo utilizaría principalmente más en esas fases agudas, principalmente porque ya cuando vas introduciéndote en periodos más complejos, pues hay otras tareas que resultan más interesantes trabajar dentro de la sesión. En esta, pues tiene mucha más cabida en las fases agudas siempre de las lesiones. Exacto. También tiene su lógica. Realmente cuando está esa atrofia y esa inhibición muscular, esa desadaptación después de la operación, y es cuando más interesante podría ser utilizar todo esto para que luego los siguientes meses salga todo más rodado. Y a nivel tendinoso de tendón, ¿puede haber alguna contraindicación de utilizar esto? Por ejemplo, que luego el tendón o los ligamentos no te acepten igual la carga o el sistema propioceptivo se ve alterado, o realmente va a influir poco puesto que
el tiempo de uso son de 10, 12, 15 minutos y afecta muy poquito a todo esto? ¿O es algo que se tiene que trabajar aparte para compensar? Yo porque Ujú. de ignorancia y no me he metido mucho y si tú lo conoces, si nos puedes hablar acerca de esto. Sí, a nivel de tendón, hay poquitos trabajos, ¿vale? Sobre todo quien más lo ha estudiado es la jefa del tendón, Jill Cook, ¿vale? Si alguien ha leído un poquito sobre tendón dentro a lo mejor del ámbito de la fisioterapia, pues me imagino que conocerá a Jill Cook. Y lo que se ha trabajado sobre todo con oclusión es que parece ser que se ve beneficiado en cuanto a que la aplicación de la oclusión, sin embargo, todo esto que estoy aportando son hallazgos vagos en el sentido de que requiere de mucho más cuerpo de evidencia para poder afirmar este efecto, ¿no? O poder tener un poco más de peso a la hora de confirmarlo. Pero parece ser que la aplicación de la oclusión reduce de manera aguda el grosor del tendón. Es decir, a posteriori y sobre todo a 24 horas, ese grosor del tendón se ve reducido. Entonces, claro, dices, mira, bueno, yo qué sé, a lo mejor dices, ¿qué coño tiene que ver que se reduzca el tendón? Pues hoy parece que, en base a un trabajo también de Winre del 2014, parece que hay una relación o hay una correlación entre las lesiones de tendón, es decir, entre las tendinopatías y el grosor. Parece ser que a mayores niveles de grosor de tendón, el riesgo de sufrir una tendinopatía es más alto. Ostras, pues oye, quizás pueda resultar interesante ese efecto, sobre todo a nivel agudo, porque dices, oye, pues voy a hacer una rehabilitación de tendón o voy a empezar a introducir entrenamientos que tengan una mayor demanda o de carga mecánica o de estrés sobre el tendón y puedo utilizar la oclusión previo a ello y que esa reducción pueda reducir ese riesgo a desarrollar una tendinopatía. Sin embargo, ¿cómo puede afectar? No está claro. A nivel digamos, de poder aplicar o que haya más componente reactivo del tendón, es decir, esa aplicación de fuerza parece que no está del todo claro si se ve beneficiado o no. No quiero aventurarme a ello. No, en el sentido de que al final no sabes si es por esto, porque a lo mejor puede haber mayor aumento de la producción de fuerza, o simplemente a nivel muscular, por ese efecto a nivel muscular. Exactamente. Es otra cosa a tener en cuenta. Y la verdad es que está quedando un podcast muy chulo, Darío. Le estás tratando un tema del que realmente se habla poco, que pienso que es una herramienta muy útil, por ejemplo, en el ámbito donde yo me muevo en la redactación. Y si hay alguien que busque también el rendimiento, pues todo esto último que nos estás contando acerca del tendón, pues también es bastante interesante y puedes seguir investigando en todo ello. Por ir finalizando el podcast, Darío, ¿qué líneas de investigación futuras hay acerca de la restricción del flujo sanguíneo, del entrenamiento oclusivo? Si ves que hay una cierta tendencia por ejemplo, a indagar sobre nuevos protocolos o sobre nuevas patologías, o en qué se está centrando la ciencia o en qué se centran los investigadores en todo esto. Sí, sobre todo yo lo que más estoy viendo es eso, su efecto a nivel de entrenamiento en un adulto mayor, a nivel de lesiones, ligamento cruzado, a nivel de tendón, en esa vertiente un poco más clínica va por ahí, se sigue aumentando un poco más el cuerpo de evidencia en los efectos un poco a nivel de fuerza y hipertrofia, sobre todo a nivel de rendimiento en diferentes disciplinas deportivas, a lo mejor cómo se puede ver beneficiados, pues a lo mejor, en este caso, pues, remeros, jugadores de pádel, futbolistas, etcétera, un poco en esa línea. Y nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿vale? Un poco el proyecto de mi tesis también es que empezamos con el TCM, es ver cómo diferentes aplicaciones, esas diferentes aplicaciones de la oclusión pueden tener efectos en cuanto al perfil de fuerza-velocidad. Nosotros, por ejemplo, ahora comenzaríamos un poco a aplicar esas diferentes oclusiones comparado con ese efecto de potenciación que puede generar el PAPE
Es decir, en rendimiento de salto, sprint, un poco vamos en esa línea, analizando más ese efecto de rendimiento, pero no tanto en cuanto a adaptaciones crónicas, sino más en adaptaciones a nivel agudo. Pues aplicación intermitente, aplicación continua, aplicación del precondicionamiento isquémico, ver todas esas opciones y ver cuál se ajusta. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a los hallazgos que obtuvimos, que ya lo tenemos casi cerrado para enviarlo a la revista a publicar, el artículo, y es que realmente no encontramos diferencias significativas en cuanto a la producción de fuerza, tanto el 40 al 80% de esa oclusión máxima a diferentes velocidades constantes, ¿vale? Al final, la isocinética, el dinamómetro isocinético, lo que hace es que te marca una velocidad constante. Entonces, tú aplicas la fuerza máxima a esa velocidad constante. Si la velocidad constante es más baja, te va a costar mucho más esfuerzo mover el brazo de palanca de la isocinética. Si la velocidad es más alta, te va a costar mucho menos porque es más difícil que alcances, digamos, esa velocidad máxima que establece la isocinética. Entonces, vimos a ver cómo se comportaba la fuerza a velocidades constantes. Y vimos que parece que no hay diferencias significativas. Entonces, claro, dices, basándonos un poco en el grupo de investigación de Wilk y colaboradores, ¿vale? Que son un poco los que han ido trabajando esto, pero más a nivel de encoder lineal. Ellos lo han analizado a nivel de encoder lineal. Ellos sí que vieron que había diferencias, ¿vale? En cuanto a la producción de fuerza, el uso de la oclusión, pero digamos, son todas suposiciones o propuestas, postulados que ellos hacen sobre cuáles pueden ser los efectos. Uno de ellos es el efecto presor del manguito, es decir, ese efecto de presión externo que yo te ejerzo parece ser que genera un efecto rebote. Ellos lo hicieron, por ejemplo, con press de banca, con sentadillas. Parece ser que ese efecto presor del manguito genera un rebote, un aumento del efecto rebote en la realización del ejercicio. Entonces, bueno, parece ser que sí, nosotros no encontramos diferencia, es decir, no se vio mejorada la fuerza, pero tampoco se vio perjudicada. Entonces, ostras, puede ser un poco lo mismo de antes, ¿no? Es decir, puede ser interesante que, aunque no se haya visto perjudicada, no se haya visto a lo mejor mejorada ni empeorada, pues podamos utilizarlo en situaciones clínicas que sean un poquito más comprometidas y no puedan llevar a cabo estos entrenamientos. Pero bueno, ahora está todo muy en pañales. Hicimos un estudio piloto y a partir de ahora continuaremos por ahí, por esa línea, y espero que podamos obtener resultados interesantes. Exactamente, me parece muy, muy chulo y muy interesante todo esto que nos estás comentando. Esto último en lo que te estás centrando, el poder mejorar el rendimiento con todo esto, y la verdad es que es un tema que no muchos se están centrando, es lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast. Al final hay que centrarse también en temáticas o donde la gente no se quiera meter. Al final, donde tú estás ahora mismo con la edad que tienes, has tenido que estudiar muchísimo, tienes que meterte en el fango desde bien joven, y es ese el poder diferenciarte del resto de profesionales, al final lo que te marcará como ser un crack, un top en todo esto, que estoy seguro que lo conseguirás. Uh-huh. Siempre me gusta, Darío, acabar los podcasts con una reflexión, sobre todo el invitado. Ahora el micro es tuyo, quiero que puedas hacer la reflexión que consideres, el sistema educativo, que ahora, hoy en día está muy, muy en boca de todos, o de en qué se pueden centrar las personas, los graduados o los que están estudiando ciencias de deporte o fisioterapia, o lo que tú consideres, alguien que se quiera centrar en el mundo de la investigación como tú. Creo que hagas una pequeña reflexión para todos nosotros y así poder despedir el podcast. Sí, pues mira, aprovechando que lo hemos estado comentando antes del inicio del podcast, yo creo que es interesante, sobre todo para nuestros compañeros graduados en ciencias del deporte, es que intenten formarse todo lo posible, pero ya no solo, porque muchas veces intentamos como buscar formaciones regladas por el
lo que nos pueda aportar a nivel de currículum, ¿no? Que esté avalado por una universidad, que esté avalado por... No, o sea, hay muy buenos profesionales que están realizando formación online, que es súper accesible, o formación presencial, que puede ser de gran valor y que aunque a nivel de, digamos, de currículum pues no pueda tener ese aval de una institución pública, a nivel de formación te va a aportar mucho, porque al final es lo que cuenta, que cuando venga una persona a tu centro de entrenamiento con una serie de circunstancias, tú estés preparado para afrontar esos retos y sobre todo que busques un poco posicionarte en qué es lo que quieres. Entrenadores personales hay muchos, somos muchos en este mundo y cada vez cada vez más, ¿no? Se está metiendo. Entonces, tienes que saber un poco qué clase de profesional quieres ser, hacia dónde te quieres encaminar y aunque al principio pueda resultar muy duro, a muerte con tu idea de cuál es el trabajo, cómo debe desempeñar el trabajo un entrenador personal y formarte para ello y no tengas miedo de decirle, si no estás preparado a una persona, decirle, yo no te puedo atender o dame un tiempo que estudie, que me forme, analice, dame unos días que analice tu caso y nos ponemos a trabajar con ello. No tengáis miedo, es decir, intentad posicionaros en el profesional que os queréis convertir ya desde el primer momento, porque si no, os va a resultar muy duro competir en un ámbito muy generalista como puede resultar el entrenamiento personal. Exactamente. Que lo estábamos hablando antes y coincido y comparto tu opinión en todo esto. Al final, la gente también tiene miedo de realizar formaciones y cursos privados. Por ejemplo, hay una entrevista muy chula y la recomiendo de Rubén con Marcos Conquer y Eilde Eraque, que lo subieron hace poco y tuvo bastante repercusión, donde hablaban también de todo esto. Y a ver, que sea privado tampoco quiere decir que sea malo. Está claro que siempre estará el típico vendehumos, pero que lo hay en todos los sectores, no solo del mundo del entrenamiento y de la salud. Al final, el propio mercado va a poner a cada uno en su sitio. Si tú quieres ser buen profesional, al final tenemos herramientas gratuitas como son los podcasts, que te lo puedes poner mientras vas en el coche caminando y poder aprender de gente como tú, Darío, que estás bastante metido en el mundo del entrenamiento inclusivo y puedes ir aprendiendo conocimientos simplemente de estos recursos que os estamos ofreciendo, pues todos los que nos dedicamos al mundo de grabar podcast o vídeos de YouTube, pues desde ahí se puede aprender muchísimo, no hace falta tampoco irse a la formación. Exacto. Sí que con esto podríamos hacer otro podcast y hablar simplemente de esto, Darío. Sí. Exacto, sí. Muchas gracias por tu tiempo. Es que he disfrutado mucho porque era un tema que no controlaba mucho. Desde la universidad creo que no había leído nada sobre entrenamiento inclusivo y es algo que me parece muy interesante y que tengo ganas de empezar a aplicar en el ámbito de la redactación. Muchas gracias por todo, Darío. El micro es tuyo y despides tú el podcast. Muchas gracias, Mauro, por invitarme. Es un placer estar aquí, sobre todo por la amistad y porque te has convertido en un gran profesional y disfruto mucho de poder estar aquí explicando algo que es mi trabajo, que me apasiona y que encima pues, si puede ver la gente beneficiada, pues mucho mejor. Entonces, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para dar esta charla y espero, doy un saludo a todos, espero que os sirva de mucha ayuda toda la información. Si queréis, yo creo que si queréis más información al respecto, luego le proporcioné también a Mauro un correo de contacto para si alguien quiere, oye, pues sobre este tema, ¿has leído cualquier cosa?
o tengo bibliografía o tengo algún documento que os pueda servir, pues oye, o resolveros yo personalmente la ayuda, pues adelante. Y aún así os proporcionaré bibliografía, sobre todo lo que me ha pasado, lo más general, y sobre todo yo creo que el que es más importante, que es la guía de Patterson, que ahí es donde os aparece todo muy detallado, muy explicado a nivel de metodología y de seguridad. Así que un placer y espero que nos veamos pronto para charlar sobre otros temas. Exacto. Muchas gracias, Darío.